Hola, pues en esta ocasión, de una manera muy particular, en base a los tiempos, a las fechas particularmente, quisiéramos tomar un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos bíblicos, obviamente, de la vida de nuestro Señor Jesús, particularmente la última semana de su vida en la tierra. Y bueno, de manera cronológica, en los evangelios se ha dispuesto que sea el domingo, es conocido como Domingo de Ramos de manera muy popular, como el inicio de esa última semana que Jesús está en sus preparativos para llegar al momento de su sacrificio. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre, pues digamos, su pensar, como también los acontecimientos a su alrededor, lo que se estaba viviendo en ese momento. Haremos referencia sobre porciones de la escritura para señalar algunas partes muy especiales en este caso. Quiero ampliar todos los comentarios, no voy a leer mucho en cuanto a porciones de la Biblia porque sería muy extenso, son varios capítulos de cada evangelio, sin en cambio, en esa parte resumida, ¿qué es lo que estaría sucediendo en Jerusalén? Bueno, la historia dice que Jesús llega a Jerusalén y él llega organizado los tiempos. En este caso, la época, el tiempo de la nación de Israel era el momento cercano a la fiesta más solemne, más notoria, más importante en cuanto a acciones que radican en su identidad y en los cambios que hay en su vida que Dios se los marcó, y esta es la Pascua. La Pascua donde todos se congregan en su mayoría a la ciudad de Jerusalén y Jesús entra. Y cuando entra, pues esa entrada es muy especial ya que se monta en un pollino, en un asna, pues, en un asno, y la entrada la hace triunfal. Y al decir triunfal es que no queda desapercibida, es notoria. La gente, a lo mejor vamos a imaginar un poquito el contexto. Los discípulos que lo acompañan, alguien que se anima y de pronto ya ha llevado 3 años Jesús de ministerio, es muy conocido, y la gente que está a su alrededor se anima y dice, aquí viene nuevamente. Saben que ha hecho milagros, saben que ha dado palabras, saben que ha dado discursos, que ha hecho notoria su deseo de hacer bendecir a este pueblo, y entonces, pues obviamente, él es considerado alguien que puede darle el cambio, la libertad que tanto anhela esta nación. Recordemos que están bajo la opresión, están conquistados por los romanos, aunque sí es una nación ahí en su libertad, como de manera corta la tienen, porque tienen un rey, el rey Herodes, tienen los sacerdotes, su vida cotidiana, sin en cambio, son los romanos que están vigilando, que están atendiendo lo que allí está, pero ellos desean su libertad. Entienden que Jesús puede ser uno de ellos, o el libertador, más bien, que han esperado tanto. Lo vitorean, le aplauden, se gozan y imagina lo siguiente, empiezan pocos, pero conforme se va escuchando y a lo lejos viene una gran alboroto y la gente saca palmas, pone sus lienzos, pone sus capas, sus túnicas en el piso para que entonces él lo monten en un pollino y entra a la ciudad de Jerusalén. Es muy notorio, todos lo reconocen como Dios. De hecho, dicen una porción que se la atribuyen al Mesías cuando dice Hosana al Hijo de David, Hosana porque está profetizado que vendría exactamente un Salvador, el Mesías, el libertador para Israel. Y aunque la gente está animada bajo esta idea de ser el próximo rey, el cual ellos anhelan y desean que los liberte, para Jesús está el cumplimiento de una profecía, la cual se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que vamos a escucharlo a continuación y entonces comprender lo que está sucediendo en ese momento. Zacarías 9, versículo 9 dice así: Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Resulta entonces que, aunque para muchos era una situación
de ánimo y de esperanza. Para Jesús, como ya lo sabemos, era el cumplimiento más de un tiempo ya anunciado con anticipación. Él sabía que su tiempo había llegado. Así que ese día domingo, todos los que estaban ahí cerca le reconocían esto. Incluso los fariseos le reclamaban: ¿por qué no dejas que se callen? ¿Por qué permites que sigan diciendo esto? ¿Acaso tú? Recordemos que los fariseos le cuestionaban mucho y no le aceptaban el que él se dijera que era el Mesías o que era hijo de Dios, porque para ellos eso era una blasfemia. Entonces Jesús aún les pudo contestar lo siguiente: si estos callaran, aún las propias piedras hablarían. Todo lo que sucedió, pues bueno, la gente le estaba reconociendo esto. ¿Y qué pasó entonces de este momento al momento de la cruz? ¿Qué pasó en esos días? Bueno, la Biblia nos da los sermones que Jesús menciona. Hace Jesús varias exhortaciones y advertencias de lo que vendrá en los últimos tiempos, como también el aviso de que Él regresará por segunda vez. Imagina que tú harás un viaje, y un viaje largo, obviamente. Llegada la fecha, o antes de llegar la fecha, de manera lógica, buscaremos poner todo en orden. Llevar las cosas necesarias, lo que vas a empacar, lo que vas a dejar, a quién se lo vas a encargar, cómo lo vas a acomodar. Sus últimos días sobre esta tierra. ¿Qué tendría que hacer? Pues advertir de lo que se esperaría en el futuro. Y entonces, en el capítulo 24 de Mateo, 25 y hasta el 26, como también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 en adelante hasta el 17, y así varios capítulos en los Evangelios narran las palabras de Jesucristo antes de irse. Anuncia de las señales que habría antes del fin, anuncia que era necesario que vendieran persecuciones, por lo cual sus discípulos deberían de estar listos, que no se dejaran engañar, y bueno, atento a todo eso, recordándoles que Él vendría por segunda vez. Y entonces, cuando el día domingo la gente lo alaba y van mirando su desarrollo de estos sermones todavía, ellos empiezan a cambiar en la parte general su expectativa de él. Porque recuerda, la misma gente que el día domingo lo estaba alabando, para el día viernes, cuando él ya era preso, era la misma gente que gritaba que se le crucificara. ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Cómo la humanidad, o el pueblo de Israel en este caso, llegó a esa parte? Tal vez ellos estaban esperando una libertad para quitar la opresión de sus conquistadores y entonces regresar a su vida normal. Pero el detalle es que como Jesús no llenó esas expectativas, ya que no vino a liberarlos de esa parte opresora de los romanos, sino a liberarlos del pecado para que entonces ellos se sometieran a su reino, esa es la parte que ya no les cuadró. Y al no cumplir sus expectativas, en la conclusión que llevaron es: pues entonces crucifiquémoslo, eliminémoslo. Por cierto, uno de los reclamos que Jesús les hizo al pueblo de Jerusalén, estando en la parte más alta de la ciudad, mirando hacia la ciudad, cómo estaba, él proclamó un lamento, un pensamiento desde lo más profundo de su corazón con tristeza cuando decía lo siguiente: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise reunir, así como la gallina reúne a sus pollitos, pero tú no quisiste. Y es que decía: Jerusalén, que matas a tus profetas. Así que este pueblo, aunque recibían de parte de Dios palabras, profetas, mientras que no fuera a su expectativa, los eliminaban. Así pasó nuevamente con Jesús. Primero lo vitorearon, primero lo alabaron, pero después, al no cumplir sus expectativas, pues entonces vieron la forma, la manera, y que obviamente todo esto Dios lo tenía ya completamente establecido. Pero vamos a ver qué sucede cuando llega el momento, entendidos los tiempos, de lo que vendría adelante. Vamos a tomar la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23 hasta el 33, y escucharemos de lo que Jesús, llegado el momento, determinó que le tocaba hacer ahora. Escuchamos Juan 12, 23 al 33. Dice así: Jesús respondió:
Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Así que Jesús dijo, ya estoy listo. Y él no estaba buscando zafarse de este momento tan difícil que sabría que vendría. Más bien estaba anunciando que era necesario una parte definitiva en su vida, en su ministerio y en su llamado, es un punto como este. Todos podríamos estar atentos a las bendiciones, a que Él sane, a que Él levante, como sucedió con toda la gente que estaba ese día domingo alabándolo. Pero cuando llega el momento de decir, bueno, ahora es necesario también pasar por esta parte de la muerte, de la entrega completa a Dios, es cuando allí hay una separación entre los que deseamos seguirle o los que de pronto nos detenemos pensando que el costo es muy alto. Pero Jesús sabía por qué tendría que morir. Había ya dispuesto todas las cosas, a esto había venido, exactamente estaba ya entendido que todo el tiempo ya se había orquestado para que así fuera. Y bueno, mis hermanos, ¿qué tenemos que reflexionar en todo esto? Los tiempos Dios se los tiene controlados, nosotros podremos reflejarnos de pronto como en esa multitud, que ciertamente deseamos la libertad de nuestra vida, ser quitada toda opresión a nuestro alrededor. Hoy no tenemos a alguien que nos pueda conquistar, como en el caso de Israel, hablando de los romanos, pero sí hay cosas a las cuales nosotros tenemos que ser libres, y una de esas cosas, la más importante, es libre del pecado. Porque en esta naturaleza humana que tenemos, nuestra lucha es continua, cada día. El enemigo a vencer somos nosotros mismos, porque nosotros mismos no dejamos que Dios sobre en nosotros, y es necesario que Él gobierne completamente. En el caso de aquellas personas, como no les cubrió sus expectativas, pues lo crucifican, lo eliminan, porque sí querían la libertad, pero no querían someterse a ese rey. Nosotros debemos requerir el gobierno de Dios en nuestra vida completamente en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Le alabamos, claro, le agradecemos sus bendiciones, nos encanta que nos cuide, que siempre esté pendiente nuestro, pero también eso implica someternos completamente a Él. Y por otro lado, Jesús explica que era necesario que muera, porque si no hay muerte, no habría salvación. Si el grano de trigo no muere, no habrá fruto. Si nosotros no estamos dispuestos a venir a entregar nuestra vida con Dios, no podríamos ganar lo que Dios ha dispuesto a nosotros. Esta semana última que Jesús vive, esta semana última que pasa con sus discípulos, tiene unas enseñanzas increíblemente grandes con respecto a la cercanía que deberían de tener siempre con Él. Es cuando les dice que separados de Él no haríamos nada, hablando de que Él es la vida, nosotros somos los pámpanos. Cuando dice también que el Espíritu Santo vendría y nos ayudaría, cuando también les lava los pies, les enseña la humildad, la sencillez para poder servir, cuando les ora y dice
que Dios nos guarde del mal, aunque estamos en el mundo, como también el poder decir que nadie tiene más amor que el que ponga su vida por nosotros. Así que Jesús finca en la parte última esa cercanía, esa comunión con nosotros como sus discípulos. El día de mañana, ahora analizaremos ese día crucial cuando Él tiene esa última cena. El momento más íntimo, porque aquí todavía está entre multitudes, aquí todavía hay entre más gente a su alrededor, está haciendo un sermón con más gente, se habla a los fariseos también, y llega el momento en el cual el círculo se va cerrando y entonces solamente va a quedar con sus discípulos. ¿Qué haría en cuanto a este pensamiento? Bueno, pues ya el día de mañana lo estaremos analizando también, estaremos mirando todo esto en estos días, nos tomaremos esta oportunidad para eso y creo que es importante considerar que esta etapa que históricamente se está recordando en el mundo es la que definió a la humanidad. Alguien diría, no, eso fue cuando Jesús nació. Bueno, es cierto que también partió el tiempo en dos, pero el cumplimiento de toda su obra fue acá, en la cruz. Porque podrá haber nacido y enseñado y adoctrinado, pero era necesario que muriera, porque si no, no habría fruto. Y el fruto somos todos nosotros al creer en Él y recibir la salvación que Él nos regaló en la cruz del Calvario. Que el Señor siga obrando en nosotros, ese es nuestro deseo, nuestra oración por ti, porque quien está escuchando este audio, Dios tiene preparado un llamado para Él, una invitación también para que sea el Rey de tu vida, pero eso implica dejar que gobierne en nosotros. Y no hay mejor gobierno que el de Jesucristo, aquel que tomó la vida, su vida, para darnos vida a nosotros. Que Dios bendiga tu corazón, que Dios nos enseñe a conocerle más y que al estudiar su palabra sea esa luz, esa lumbrera que alumbre nuestros pies, nuestros caminos y le podamos siempre agradar y seguir y servir además. Te enviamos un abrazo, oramos por tu vida como pedimos al Señor que nos ayude también a nosotros y nos vemos la próxima vez. Saludos y bendiciones.